¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? En el nombre de Cristo Jesús les mando un cordial saludo santo, y los deseos de mi corazón son los de Dios y de Cristo Jesús por el sentir que hay en mí, para que la gloria sea de Dios, que toda esta bendita palabra que nos deja día con día pueda tocar su corazón para que podamos estar en la vida eterna algún día, gozando eternamente de este bendito premio al que venzca. Y para ello, bendito hermano y bendita hermana, echemos mano de esta bendita riqueza, de este bendito tesoro. Continuamos con la enseñanza número 23. Yo le he orado a Dios en el nombre de Jesús por cada uno de ustedes, aunque no conozco nombres, por cada suscriptor, en cada lugar donde Dios permite llegar este bendito evangelio. Así que continuemos con esta enseñanza número 23 del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36, remontando lo que vimos ayer sobre el evangelio de Felipe para el eunuco. Yendo por el camino, vio cierta agua el eunuco. Y recordemos, bendito pueblo de Dios, que yo ayer le comentaba, hoy tristemente estamos viviendo con las profecías de estos últimos tiempos, en donde ya no se predica el evangelio, y donde se predica la verdad, hay muchos que verdaderamente tienen el hambre para decir de una vez, ¿qué impide? Si la bendita palabra me está enseñando y el evangelio, que soy un pecador, que soy hijo del diablo, que estoy en el mundo, que estoy muerto, que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte. Si el evangelio me está dando a conocer y yo tengo fe, ¿qué me impide a mí decir, oiga, se puede hacer en este momento, me urge? Claro, la palabra te dice que en el momento en que tú crees, puedes ser bautizado. Y ayer yo le comentaba, por eso no terminamos este versículo, que lamentablemente, bendito pueblo de Dios, a mí me ha tocado algunas iglesias que se autodominan cristianas, que enseñan que para poder bautizarse se necesita tiempo, se necesita un entrenamiento, se necesita venir a la palabra y pasar un tiempo para bautizarse. Eso es una gran mentira, es una gran herejía, porque precisamente yo no puedo venir a la palabra, yo no puedo entender la palabra si no decido, mediante el evangelio, morir a la carne y recibir esta bendita riqueza que nos trajo Cristo, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que es el que me ayuda a entender, el que me ayuda a discernir, el que me quita los sellos de este libro para poder entender el camino y sobre todo para poder practicar los mandamientos de Dios. De lo contrario, se me hace dura la palabra, no la puedo escuchar, no la puedo entender. Entonces, en toda la bendita palabra, sobre todo en el libro de los Hechos, ya vimos anteriormente cómo cuando creían se bautizaban hombres y mujeres. En la primera prédica que vimos de Pedro, de Juan, cuando dio un discurso Pedro a sus hermanos de carne, de la circuncisión, y cuando les dijo que eran pecadores, acuérdense que dijo, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Se compugieron ¿qué tenemos que hacer? Y Pablo les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes y recibirán el don de Dios. Entonces, cuando hay un verdadero siervo, sin pecado, que tiene el Espíritu Santo y va a evangelizar, recuerde que el que convence de pecado, primeramente es Dios, aún en estos tiempos de apostasía, ¿sí? Entonces aquí vemos también el hambre de
de este hombre, aquí hay agua. ¿Qué impide? Hoy hay que rogarles. Claro, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, como una enseñanza para que no lo hagamos. Si usted también es un siervo, ya que está trabajando, no lo hagamos. Yo recuerdo que algunas ocasiones, cuando Dios me permitía dar el Evangelio, había una hermana y unos hermanos que cuando yo terminaba les decía, ¿quieres o no quieres? Ya aclarándole todas las dudas, sentándome 1 hora y media, 2 horas, se quedaban pensando, uno decía sí, el otro decía pues después, y algunos hermanos, no, ¿para qué piensas de una vez? A nadie se le obliga, hermano, a nadie. Para quedar bien en ese momento con el hombre, mire, el que bautiza es Dios y Cristo Jesús. Nosotros somos instrumentos. Y si yo quiero obligar a alguien para que quede bien en ese momento y que no lo hace por voluntad propia, como lo estamos viendo con este varón, decir, ¿qué impide? Y vemos una hambre de decir, sí, yo sí quiero, no los obligue, bendito hermano, porque no les va a servir el bautizo. Porque Dios y Cristo Jesús en ese momento están conociendo si verdaderamente el corazón lo está haciendo con fe, lo está haciendo con un quebranto, lo está haciendo con todo entendimiento para entregarse a Dios o no. Y si lo hace dudando, acuérdese que sin fe, el que duda no puede agradar a Dios y no recibe el Espíritu Santo. Claro, al que le importa no la muchedumbre, no trasquilar a la ovejita, sino al que le importa verdaderamente el ministerio y la obra que Dios nos encomendó. Entonces, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿A Felipe? No le dijo, órale, sí. Uno más, no. Fíjate lo que dijo. Ok. Lo único que te puede impedir es que no creas en la piedra angular. Pero Felipe le dijo, si crees de todo corazón, aquí está. Si crees de todo corazón, el Evangelio, recordemos cuál es el Evangelio. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios. Ahora, yo siempre que tocamos un versículo, el eunuco no tenía conocimiento de Cristo, ni tenía conocimiento que era el Hijo de Dios. Recordemos que cuando iba leyendo el pasaje de Isaías 53, en donde dice que como oveja fue enmudecido, no sabía de quién hablaba, si del mismo profeta o hablaba de otro, y que de ahí partió Felipe para darle el Evangelio y presentarle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Evangelio siempre se da testimonio del primogénito, siempre se enseña que Jesús es el Hijo de Dios, no Dios. Siempre se enseña la cruz, siempre se enseña la resurrección, la muerte y la resurrección. Ahora, creo que Él es el Hijo de Dios. Y recordemos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Claro que Felipe le evangelizó, que se despojó de sí mismo, que tomó forma humana, que Él dio la vida por nosotros y solamente por Él podemos ser salvos si creemos en la cruz, porque claro que Felipe tuvo que haberle explicado perfectamente bien el pacto del bautizo, que es una muerte. Entonces, bien, creo, de todo corazón bien puedes. Y entonces, vuelvo a repetir, bendito pueblo de Dios, no obliga a nadie, porque cuando se da el Evangelio y se aclaran todas las dudas, déjelos, a nadie se obliga, tiene que salir de un corazón propio y que hayan creído de todo corazón, porque recordamos que este pacto es de fe. Dice en el 38, y mandó parar el carro, el eunuco, ¿verdad? Cuando vio el agua, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ahí usted ve, por ejemplo, en los documentales de lo que es Jerusalén, Galilea y todos esos lugares, pues había ríos, hay manantiales, hay lugares muy hermosos. Entonces, ha de haber nacido uno de esos lugares en donde había agua, y Felipe mandó parar el carro y descendieron ambos
al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros bautizamos como instrumentos en agua. El único que puede bautizar, como ya lo hemos visto en Espíritu Santo, es Cristo. En el momento que nos utiliza como instrumentos para dar el Evangelio, en ese momento Dios y Cristo Jesús están atentos al corazón que se le está predicando el Evangelio, para que entonces Cristo Jesús, en ese momento, en el lugar santísimo, le ofrezca la sangre que todavía está vigente a su Padre para limpiar a esta ovejita que fue convencida mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra, y reciba el don del Espíritu Santo para empezar una vida nueva, una vida para la cual Dios nos creó. Entonces, cuando subieron del agua, y cuando subieron, no se refiere a bajar, no, la palabra de Dios habla de bajar o descender del agua a la inmersión, que representa una muerte, porque el bautizo debe de ser por inmersión, como Cristo Jesús, como Juan el Bautista bautizaba por inmersión, que representa, recuerde, enterrar la semilla, que es el cuerpo, y cuando se sube es cuando entonces viene la resurrección, viene la transformación. Digo, la transformación por fe, porque la transformación viene siendo mediante el discipulado, como ya lo hemos venido enseñando. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Bueno, yo pienso la palabra arrebatar. También Dios nos habla de un arrebatamiento, bendito hermano y bendita hermana, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, y los cristianos que tengan la fortuna de hallarlos cuando Cristo Jesús llegue conforme al Evangelio y no vayan a experimentar la muerte física, van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, en este caso, no está hablando de ese arrebatamiento, porque en ese arrebatamiento el cuerpo humano, lo que es polvo, se va a quedar, se va a desboronar en ese momento, y el espíritu es el que va a ser transformado en el aire. Entonces, este arrebatamiento no habla de ese, habla de arrebatar espontáneamente y desaparecer. Estamos hablando de Dios. ¿Para qué permitió este evento? Bueno, probablemente, ya le dije que este pacto es de fe, creyó el eunuco, pues para que viera el poder de Dios también y dijera, pues, ¿dónde está? Y se maravillara. Y el eunuco pensara que fuera un ángel de Dios, quizás el que le dio el Evangelio. Sin embargo, recordemos que nosotros somos ángeles de Dios. La arrebató y no le vio más. También esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque pues nosotros tenemos el deber de que cuando alguien se bautice, darle un seguimiento, ¿verdad? Que esté en el rebaño. Claro que Dios, cuando alguien tiene hambre, lo lleva al lugar donde tenga que estar. Quizás este eunuco tenía que regresar, tenía que dar testimonio. Dios le tenía preparado el mismo camino, pero con diferentes pruebas. Bueno, entonces ya no le vio más. Dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Yo puedo entender este pasaje porque cuando a mí Dios me permitió bautizarme en el nombre de Cristo Jesús, pues experimenté no lo que experimentaba cuando Dios me permitió tener en su momento dinero, hacer viajes, ir de vacaciones, ir a buenos restaurantes. No, experimenté algo que en mi vida jamás había experimentado, porque Cristo Jesús dijo, ¿verdad? La paz que yo les doy, no la doy como el mundo, ¿no? O como la da el mundo. La paz les dejo, la paz les doy. Y estar en paz con Dios por medio del bautizo, pues la presencia de Dios da un fruto
que es inexplicable, un gozo inefable, un gozo que nos hace cantar con alegría una verdadera libertad a los que lo hemos experimentado. Porque recordemos que la alabanza es con júbilo, es con alegría a los que hemos experimentado esta libertad. Le pongo el ejemplo. Vamos a suponer que hay un preso que lo condenan a 30 o 40 años de sentencia y a los 4 o 5 meses viene alguien y lo liberta y paga la deuda que él tenía que pagar y sale. ¿Cómo saldrá? Bueno, va a experimentar algo que nadie ha experimentado, porque el que está libre no puede experimentar, el que se queda preso no puede experimentar, va a experimentar algo nuevo, algo raro, algo que se da muy esporádicamente. Entonces, de igual manera yo estoy haciendo comparativas, porque la verdadera libertad y la presencia de Dios es un fruto que nos da cuando lo hacemos de corazón. Se fue gozoso, dice en el 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así, en estas ciudades como Azoto, Cesarea, Felipe va anunciando el evangelio. También recuerde que estamos aprendiendo con Pedro, con Juan, con los apóstoles, con Felipe, el fruto, como le he venido yo diciendo, para que nadie nos engañe, que verdaderamente debe de tener un siervo que se autodiga o se autoproclame siervo de Dios. Recordemos que dijo muy claramente Dios en su bendita palabra que el árbol se conoce por sus frutos, que un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y el fruto bueno es lo que estamos viendo, el trabajo arduo que están haciendo. Y recuerde que para poder llegar a esta estatura, que para poder tener un ministerio, estos hombres tuvieron que haber sacrificado absolutamente todo lo del mundo. Como ya vimos en pasajes y en enseñanzas pasadas, que los primeros que creían, los cristianos, lo dejaban todo, porque se les anunciaba el evangelio de la cruz, el evangelio de separarse del mundo, se les predicaba la verdad. Bien, entonces, aquí vemos que anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea Felipe. Vamos a continuar con el capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, que fue el que consintió la muerte de Esteban cuando pusieron su ropa a los pies, que se conoce en la Biblia como Pablo, pero aquí todavía Pablo no estaba convertido. Pero recordemos, ¿por qué le mandó a hablar Dios? ¿Por qué estaba predestinado? Porque recordemos que este hombre era celoso y no era hipócrita como los fariseos en el primer pacto. No era hipócrita como los saduceos. Saulo, conocido después como Pablo, bíblicamente nos enseña que en el primer pacto tenía celo y guardaba las cosas de Dios conforme al primer pacto. Mas, sin embargo, hemos visto que aunque guardaran el pacto, ya tenían pecado porque el pecado entró por un hombre al mundo. Y recordemos que la única sangre que pudo quitar el pecado del mundo fue la de Cristo Jesús, que por eso se anunciaba primeramente al pueblo. Pero a Pablo, pues no le habían anunciado, sabía que se anunciaba, sabían que los cristianos estaban anunciando y él tenía un fruto de celo por el primer pacto contra la doctrina de Cristo que ya vimos. Y entendamos, bendito hermano y bendita hermana, que sin el Espíritu Santo, sin esto que nos trajo Dios, nadie puede entender, aunque sea una persona que lea, católica, testiga de Jehová, cualquier religión árabe, ¿verdad?, que tenga la Biblia y todos los días esté leyendo y sea celoso a lo que entiende, nunca va a poder entender el camino de la verdad y a Cristo Jesús que nos trajo la cruz. También eso es lo que nos da a entender esta bendita palabra. Bueno,
Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora Pablo amenazaba de muerte, amenazaba a los discípulos, y aquí también vemos un Pablo que no tomaba decisiones propias, sino que iba al Sanedrín. El Sanedrín en el primer pacto eran el conjunto de ancianos o los sumos sacerdotes para que dieran una orden. Pablo tenía ganas de matarlos, Pablo tenía ganas de perseguirlos, pero aquí entonces también meditemos. Estamos viendo un Pablo que se sujetaba a sus representantes, aunque muchos de ellos eran pecadores. Gamaliel, el que fue instruido Pablo por él, no era tan pecador porque fue el que dijo, ¿verdad? Y que lo vimos en el libro de los Hechos. Dice, déjenlos, no vaya a ser que esto sea obra de Dios y que nosotros seamos piedras de tropiezo, déjenlos mejor. Bueno, entonces dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Ahora, fíjese lo que fue a pedir Pablo, cartas del sumo sacerdote para darle autorización para ir a Damasco, porque él quería ir a Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino que es el de Cristo, los trajere presos a Jerusalén. Acuérdese también, bendito hermano y bendita hermana, que estamos aprendiendo que en este tiempo, pues, estaba el Imperio Romano y de cierta manera ni los sacerdotes podían hacer lo que se les pegara la gana sin autorización de los gobernadores, como Pilato, como Herodes. El César era, pues ahora sí que el rey, pero yo hablo de los gobernadores. Y como había corrupción y les daban dinero, pues generalmente iban a pedir permiso para que ellos mismos tomaran la autoridad contra los judíos, no contra otro pueblo, contra los judíos, porque estamos viendo que primeramente Cristo Jesús vino a su pueblo. Aquí todavía no vemos ningún gentil convertido, ninguna persona que no fuera judía convertido al cristianismo. Entonces, que les diera autoridad, cartas, para que no tuvieran problemas en otra provincia con los gobernadores, o bien con el gobernador de Damasco, que les dieran permiso para poder hacer eso. Bien, entonces, más yendo por el camino, entonces sí consiguió las cartas, porque y entonces ya le dieron autoridad a Pablo para ir, y aquí recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también estamos viendo el fruto de Satanás, de la persecución contra la verdad, contra la cruz, contra lo que trajo Cristo, contra los cristianos, que cristiano significa ungido, pequeño ungido, pero no cualquiera que me diga Señor, Señor, o cualquiera que se dice cristiano, recordemos que es cristiano, sino el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene la unción. Entonces, es ahí en donde está el fruto del adversario contra el camino de Dios y contra el camino que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. Dice entonces, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Bíblicamente la luz tiene mucho simbolismo, porque siempre Dios nos habla con simbolismos. Nos dice que la noche la representa el adversario de Dios, las tinieblas y la oscuridad la representan Satanás y la luz la representa nuestro Señor Jesucristo. Claro, con el simbolismo de que yo antes de ser cristiano estaba ciego, estaba en tinieblas, estaba viviendo en la noche sin saber y sin darme cuenta. Cuando alguien llegó a darme el Evangelio,
por medio de Cristo y me alumbró. Una vez que creí, me bauticé y me alumbró, pude ver de dónde me sacó Dios. Pude ver como aquel hombre que vive en una cueva o nació en una cueva, ¿verdad? Y ha vivido 25 o 30 años en esa cueva, oscura, a 4 kilómetros o 5 kilómetros dentro, sin salidas, ¿verdad? Y que de repente llegue alguien con una linterna y en el momento que la alumbra, se da cuenta que vive con víboras, con murciélagos, con alacranes, con gusanos. Pero antes no se daba cuenta. Son simbolismos, son parábolas para que podamos entender. Entonces, Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo vengo a alumbrar. Yo vengo a prenderles su lámpara, vengo a que sean luz también. Entonces, aquí estamos viendo, Cristo Jesús es la luz. Y también tuvo este privilegio Pablo, porque Pablo era un legítimo hebreo de la tribu de Benjamín, celoso del primer pacto, y ya le dije que el primer pueblo tuvo ciertos beneficios de Dios y de Cristo Jesús, sobre todo a los baluartes, a los que Dios utilizó mucho para dar un ejemplo, porque en sí, pues vemos que Pablo, que no caminó y no entra dentro de los 12 apóstoles, aunque también fue apóstol, pero no entra dentro de los 12, como ya vimos en Hechos de los apóstoles que hicieron una suerte por Judas para que se completara el número. Antes de todo esto lo vimos, que eran 12 apóstoles. Pablo no es contado dentro de los 12 baluartes, pero quiero decirle que bíblicamente Pablo fue el que tuvo más revelación que todos los apóstoles, aunque no está escrito que Pablo vaya a ser un baluarte y que Pablo vaya a ser una columna en el templo de Dios. Los 12 que caminaron con Cristo, sí, pero Pablo fue muy utilizado por Dios, tuvo mucha revelación, tanto que Pablo, pues, tiene más escritos en el Nuevo Testamento que Pedro, que Juan, que Mateo, que Lucas y que todos esos que estuvieron antes. Entonces, vio una luz y aquí, pues, se manifiesta Dios y Cristo Jesús para llamarle a Pablo. Y un resplandor del cielo. Ahora, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos dicen que iba en caballo, ¿sí? Muchos dicen que iban a pie, no sé, cayó a tierra. Y claro que cuando la voz de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, llega a un corazón sincero por primera vez, porque todo tiene simbolismo, pues caemos no en pecado, porque también dependiendo del versículo que estemos nosotros leyendo, debemos de entender la bendita palabra. Caer es hoy rendido a los pies de Cristo, que me aterrice, que después de tener el veneno de Satanás y ser altivo y ser soberbio, me ponga en silicio, caiga a sus pies con el Evangelio. Bueno, cayó y le dijo así, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, es la única cita bíblica y el único testimonio que hay donde Cristo Jesús, después de que murió y resucitó, en voz, no en apariencia, porque en apariencia nada más se vio una luz, más no un cuerpo físico, ¿sí? Y una voz. Y yo quiero decirle que eso se llama hoy visión. Y que hoy también hay visiones, para no malentender. Porque la bendita palabra de Dios nos habla que el don de Dios es poder ver visiones y poder también ver sueños, como lo vamos a ver más adelante. Ya de hecho vimos, ¿verdad? En los hechos, a los que han dado un seguimiento, la profecía.
y cuando venga el Espíritu Santo, los ancianos soñarán, recibirán el Espíritu Santo ciertos dones de hablar en lengua y también hay el don de visión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora, aquí pongamos atención porque Pablo sabía que era algo sobrenatural al decir Señor, porque en el hebreo o en el griego, como se encuentra la escritura, Señor significa amo. Entonces, él sabía perfectamente bien que esto venía de Dios, al decir Señor. Nada más que no sabía si era Dios o era al que estaban esperando, porque Pablo era muy estudiado en el primer pacto y Pablo sabía que venía el Señor, que venía el Salvador. Entonces, él dijo, ¿quién eres, Señor? Amo. Ya reconociendo que esto venía de allá arriba. Y le dijo, yo soy Jesús. Que Jesús, recuerde que significa Salvador. Ahora, así se lo traduzco. Yo soy Salvador, el Salvador, a quien tú persigues. Ahora, usted va a decir, pues Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los que creían. Pero la bendita palabra de Dios nos enseña y nos dice que todo aquel que se le predica el Evangelio, se bautiza y cree con un corazón sincero, pasa a ser el cuerpo de Cristo. Pasa a ser uno solo con Dios y con Cristo. Y pasa a ser el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo. Pero Cristo, ¿dónde está el día de hoy? ¿Se puede ver? Sí, si usted es santo. ¿En dónde se puede ver? En los verdaderos cristianos. Y Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? A los creyentes, a los que habían creído. Por eso dice, ¿por qué me persigues? Ahora dice, dura cosa te es dar hoces contra el aguijón, con parábolas. ¿Por qué? Pues meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Vamos a suponer que hay un alacrán de los más venenosos y que tiene un aguijón y que yo pues lo estoy metiendo mi yema o mi mano al aguijón. Ahora, aquí está hablando de dos poderes. Dios, el Hijo de Dios, que le dio toda autoridad y toda fuerza, o somos de Cristo o somos enemigos, pero estamos peleando contra un ser poderoso que no le vamos a poder ganar si yo me quedo sin ser cristiano. Aquí Cristo le está manifestando su poder, no nada más de él, sino también de la iglesia. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice, él temblando, pues ya aquí está, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor, sabiendo que Pablo estaba viendo algo sobrenatural. Él temblando y temeroso dijo, Señor, otra vez, amo. Ahora, aquí meditemos. Una vez que dijo, yo soy Jesús, al que Pablo estaba persiguiendo, al que Pablo rechinaba dientes, al que acababa de matar y consentir Pablo de Esteban, porque estaba dando testimonio de Cristo Jesús, cuando vio el tercer cielo y vio a Dios y dijo, veo a Dios y al Hijo de Dios al lado, que fue cuando lo mataron. Y pues Pablo, en el momento que se le presentó Jesús, creyó, está creyendo cuando le dice Señor. Porque recuerde, en el versículo de arriba dice primero, ¿quién eres tú, Señor? ¿Un ángel? ¿Eres Dios? ¿Quién eres tú? Y cuando le dijo aquel nombre por el cual Pablo estaba presidiendo a la iglesia, creyó. Claro, pues estaba viendo algo sobrenatural. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora aquí, señores amo. Y aquí está la humildad. Aquí está también, bendito hermano y bendita hermana, reconocer que Dios
y Cristo Jesús nos llaman y nos compra para una obra. ¿Qué quieres que haga? Recuerde, Señor es amo, heme aquí. Ahora, y el Señor, la primera instrucción que le da, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate y vete a la ciudad. Tenía que llegar a la ciudad de Damasco para que ahí se le indicara qué tenía que hacer. Y también aquí empezamos a ver que pues los mandamientos, los consejos, la voz de Cristo, bienaventurado el que desde un principio empieza a ser obediente a toda la bendita palabra de Dios. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque también vieron esa visión, mas no pudieron entender lo de la voz. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora, oyeron la voz, no entendían, pero oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Recordemos que los cuerpos celestiales no los podemos ver en esta tercera dimensión. Se apareció como una luz nada más. Sí, estaba Cristo Jesús ahí, para que pueda entender bien. Nosotros estamos rodeados de demonios. Aquí ahorita, en donde yo estoy predicando, hay demonios. A todo mi alrededor. Están acechando. Pero sé que hay, mas no lo veo, porque estoy en este cuerpo y estoy en una tercera dimensión. El día que yo los pueda ver es cuando se me quite este cuerpo y se me dé el cuerpo celestial. Pero por lo pronto hay espíritus y Cristo Jesús también. Y un ángel también se puede presentar con una voz. Mas no veían a nadie. Mas no así los demonios. Recuerde, porque no se les ha dado esa autoridad. Recordemos que ya vimos a alguien que es sanado de un demonio que salió dando grandes voces, que también a los que han dado un seguimiento, pues Dios nos ha tratado de explicar para no confundir y no torcer las escrituras. Dios tiene delegado los demonios cierto poder con Satanás, mas no así con Cristo Jesús, que Dios también le da poder. Y vuelvo a repetir, esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento en donde se da un testimonio para una conversión de un judío directamente de nuestro Señor Jesucristo con su voz. Porque claro que también hoy Cristo Jesús y el Espíritu Santo reconcilian personalmente y dan el Evangelio personalmente, pero por medio de un santo. Aquí no había un santo. Bueno, entonces estaban atónitos, ¿verdad? Porque escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Los hombres que lo acompañaban. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. También, abriendo los ojos no veía a nadie porque Pablo quedó ciego de la vista por una temporada. Él abrió los ojos y ya no veía a nadie. Por eso dice que lo tomaron de la mano, porque ya no había perdido la vista. Todo con simbolismo, porque Dios le estaba mostrando a Pablo que sin Dios éramos ciegos y que iba a cegar los ojos de la carne para que nos diera ojos espirituales. Porque los ojos de la carne en el primer pacto, recordemos que el primer pacto fue a la carne, el primer pacto fue terrenal, fue de aquí abajo. El segundo pacto es espiritual, ¿verdad? Entonces, bien, en el momento en que yo fui bautizado, yo sé que crucifiqué, enterré los ojos de carne, los oídos de carne, para que Satanás no me pueda ofrecer nada de lo que mis ojos de carne buscaban. Esos, gracias a Dios, ya están ciegos mediante el fuego del Espíritu Santo, y me dio un ojo que es el que se inclina a buscar las cosas de allá arriba. Entonces, todo tiene simbolismo. En este caso, pues Pablo en ese momento le quitaron la vista,
simbólicamente y lo tomaron de la mano para llevarlo a la ciudad. Entonces Saulo tierra viendo, lo metieron en Damasco. Recordemos pues que Damasco era una ciudad amurallada, con puertas, y era donde estaban los creyentes, los cristianos a los cuales iba a buscar Pablo. Saulo, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, que todo tiene simbolismo. Estuvo sin ver 3 días, sin comer y beber. Recordemos que 3 días, o el número 3, tiene mucha enseñanza en la Biblia, tiene mucho simbolismo en la Biblia, porque 3 días son los que nuestro Señor Jesucristo estuvo muerto y al tercer día resucitó, separado de Dios. De igual manera, recordemos que cuando alguien llega con el Evangelio por primera vez y uno cree, deja entrar a Cristo y se bautiza, es como una semilla que cuando se entierra, se ara la tierra húmeda, se entierra la semilla en una buena tierra, se pone el agüita y esa semilla tiene un proceso para morir, que son 3 días, un proceso para que salga una nueva vida. Por eso el número 3 o los 3 días tienen simbolismo simbólicamente. Entonces, 3 días estuvo sin ver y sin comer ni beber, nada. Hablando de comida física, pero de igual manera acomodando lo espiritual, porque desde el momento en que yo me bautizo, en el momento en que Cristo Jesús me llama, dejo la mesa de Satanás, dejo la comida de Satanás, dejo la bebida de Satanás. Para eso es la cruz, para eso es el Evangelio. Había entonces en Damasco un discípulo, no era apóstol, era un discípulo, y pongamos atención, llamado Ananías. Un discípulo era un alumno, todavía no alcanzaba la estatura del varón perfecto, estaba en las manos del alfarero, estaba llevando un proceso, pero ya estaba avanzado porque Dios le permitió tener un mandamiento, como lo vamos a ver. Ananías, a quien el Señor dijo en visión, y aquí vemos ya la palabra visión, y aquí vemos le dijo, como hace rato también yo le dije, ¿verdad? Pablo escuchó la voz, sí se vio la luz, pero escuchó la voz. Le dije, visión, visión, dice Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces este discípulo ha de haber tenido ya un tiempo de conocimiento, un crecimiento espiritual, porque al conocer la voz del Señor y la orden del Señor, es el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor conoce, y la voz del enemigo y del extraño no oye, porque también Satanás nos habla, también se quiere presentar, y hay muchos que ha engañado, que le dicen, heme aquí, Señor, y los engaña porque no tienen el discernimiento, ni tienen el conocimiento, ni el temor para poder conocer la voz de Dios o de Cristo Jesús. Dice, heme aquí, Señor. Y al decir heme aquí, también la bendita palabra tiene enseñanza, porque heme aquí es decir, soy un sirviente, tú me compraste, estoy a tus órdenes. Cualquier cosa que me digas, dímela, Señor, heme aquí. Eso es, heme aquí. Ahora, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, bueno, que ya desde aquel entonces las calles tenían nombre, así se llamaba esa calle en Damasco, y busca en casa de Judas, no el Iscariote, ya había muerto, ¿verdad? A uno que se llama Saulo, tampoco era Judas, no el Iscariote, porque recordemos que los discípulos que caminaron con Cristo Jesús eran galileos. Este vivía en Damasco, ahí tenía su casa en Damasco.
El nombre de Judas, pues, era muy común en aquel entonces, como otros muchos nombres. Dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que fue donde lo llevó el Señor. De Tarso, porque he aquí él ora. También este hombre era muy conocido en el cristianismo, Tarso, Saulo, y cuando dice Saulo de Tarso, Tarso no es un apellido, Saulo era un hombre. Quiero decirle precisamente, hablando de Judas y de muchos nombres repetidos, que antes no habían apellidos. En los tiempos de Cristo no habían apellidos. Habían puros nombres. Pero como ya se repetían los nombres, los identificaban como diciendo, por ejemplo, Juana la de la tienda, o Juana la de la casa grande, o Juana la del campo, o Juana la del barrio, o Juana la del mar. Si vivían ahí, Tarso era la ciudad en donde Pablo había morado. Una ciudad que se llamaba Tarso. Entonces, así los identificaban porque ya habían muchos nombres repetidos. De hecho, ya no es bíblico esto ya es científico, conocimientos ya de historia, que los apellidos vinieron cuando empezó a crecer la población y empezaron a repetirse mucho los nombres, entonces se empezaron a dar un apellido para identificar a las personas. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, un apellido, decir, el apellido, el de la tienda o el grande, ¿verdad? Que en aquel entonces eran apellidos, y así se quedaron los apellidos por generaciones. Y luego vino el segundo apellido, porque empezó a crecer también la población. Bueno, entonces, le dice, ve a Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y otra cosa, aunque era un hombre de oración, porque ya sabemos que en el primer pacto este hombre estaba entregado a las cosas de Dios, él está orando. Dice, y ha visto, y quiero decirle, perdón hermano, antes de ver, que todos los cristianos conocían el nombre de Pablo de Tarso, porque sabían que perseguía a la iglesia, y sabían, y les había llegado ya a los oídos, que este varón había consentido para matar a Esteban, y que perseguía a la iglesia. Todos los cristianos lo sabían perfectamente bien, como lo vamos a ver ahorita. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, la oración fue contestada. La oración de Pablo, que ha de haber estado pidiendo, Señor, he creído, Señor, eres mi Señor, Señor, perdóname, yo no sabía que eras tú al que estaba persiguiendo, Señor, dime qué tengo que hacer, por favor. Y entonces esa oración trajo un fruto, como siempre trae un fruto en los corazones contritos y los que hemos creído, y también Cristo le permitió ver la visión profética antes de que Ananías fuera, que iba a llegar este varón a decirle lo que tenía que hacer y a imponerle manos para que recobrara la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. He oído cuántos males ha hecho. No nada más fue el de Esteban, sino muchos otros. Ahora, acuérdense que en Romanos, los que han dado un seguimiento, dijo Dios que había pasado los pecados pasados de este pueblo y que los había soportado por ignorancia, porque no había venido el Espíritu Santo, porque no había venido el nuevo pacto. Recordemos que hemos visto, bendito pueblo de Dios y benditas hermanas, que desde el momento en que nosotros entramos a este pacto y recibimos el Espíritu, entonces ya no se permite practicar el pecado, porque tenemos el poder, mas no así en el primer tratado. De hecho,
Fíjese bien, este hombre, Pablo había perseguido a muchos cristianos, pero recuerde Pablo cuando dio el primer discurso, cuando vino el Espíritu, que él mismo dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe. O sea, peor tantito haber sido un instrumento para haber sido participante de matar a Cristo Jesús. Que claro que ya vimos que estaba, pero peor tantito. Entonces, por eso Dios y Cristo no los vino a juzgar, vino para que creyeran, y Pablo era uno de ellos. Recordemos que la bendita palabra de Dios nos enseña que primeramente vino a su casa, que eran los judíos. Dice entonces, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todavía le dijo, ¿y qué crees? Que tiene la autoridad delegada por los sumos sacerdotes, como ya le dije de estas cartas, tiene la autoridad para prendernos. Como diciendo, pues tiene comunión con los sumos sacerdotes en esa persecución. Ahora, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. También, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra en Efesios capítulo 1 nos enseña que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, desde que antes que entrara el pecado, para nacer aquí en el planeta Tierra como escogidos de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, usted, yo, todos los que Dios ha llamado, estábamos predestinados. De hecho, también, pues alguna ocasión, Dios le dijo a un profeta, ¿verdad? Yo te conocí desde antes del vientre de tu madre, y desde el vientre de tu madre te escogí. Entonces, Pablo estaba predestinado, yo estaba predestinado según la bendita palabra. Todos los que hemos sido llamados conforme al Evangelio estábamos predestinados. Pero Pablo, ya no para ser llamado, ya no. Él ya tenía, lo único que necesitaba Pablo era creer en Cristo y recibir el Espíritu para que toda la letra que tenía ya la entendiera espiritualmente y no a la carne, porque pues Pablo era una persona muy leída, con los profetas, con el Pentateuco y con toda la antigua Biblia. Y en automático, cuando llegue el Espíritu Santo a los judíos que ya tenían esta preparación, como a los primeros apóstoles que siguieron a Cristo, que se les habló con parábolas, que se les habló con ejemplo, pudieron entender todas las cosas espiritualmente cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, el Señor le dijo, ve Ananías, porque instrumento escogido me es este. Y aquí volvemos a fortalecer esta bendita enseñanza que hemos venido tocando, que nosotros no somos más que flautas, guitarras, pianos, órganos, trompetas, no importa, somos instrumentos. Y que hay dos señores que quieren el instrumento. Uno que toca rock pesado y desbarata la guitarra y las avienta, y otro que nos trata con cariño y que saca melodías que hacen reposar a los instrumentos. Entonces, instrumento. Y un instrumento es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, lo que hemos estado viendo no es por obras que nadie se va a salvar, sino es por el Espíritu Santo que trabaja Dios y Cristo Jesús por medio de los que creyeron, de los que tomaron la cruz y se dejan guiar a la obra de Dios. Esos son los instrumentos, los que son guiados por el Espíritu Santo. Como dice en Romanos 8, estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Este es instrumento, ahora fíjate, escogido. Acuérdense que muchos son los llamados,
y pocos son los escogidos. Escogido es ya para una obra, aunque Pablo no ejerció inmediatamente el ministerio de apóstol, sino que según Gálatas, como ya lo vimos, estuvo creo que 13 o 16 años, cualquiera de los dos, en el desierto, que Dios le estaba dando una forma. Bueno, para empezar su apostolado. Mes ¿para qué es un instrumento? ¿Para qué nos escoge Dios? ¿Para qué nos escoge Cristo? Mire lo que dice. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y no nada más con Pablo, porque la bendita palabra está viva como una enseñanza en general. Recordemos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos, que estamos viendo el fruto. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Cuál es el campo que nos vino a heredar? Dios por medio de Cristo, que es anunciar, como dicen Romanos, bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas. Bienaventurados. Recordemos, ¿verdad?, que la armadura que Dios nos deja también en Efesios 6, una de ellas es el calzado presto para el Evangelio. Entonces, aquí está dando, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y aquí está también la piedra angular. Aquí está también lo que vimos en Romanos, lo que vimos en Gálatas, lo que vimos también en parte de Hebreos, que la salvación no nada más era para el primer pueblo, sino era también para los que no éramos pueblo de Dios, que éramos los gentiles, que por eso a Cristo Jesús se le da el nombre en la Biblia de la piedra angular, el que vino a unir a dos pueblos para hacernos un solo pueblo para Dios. Entonces Pablo ya estaba profetizado, ya estaba predestinado para ser un instrumento e ir a los que no eran judíos. Mas Pedro, como lo vamos a ver más adelante, su ministerio fue ir al primer pueblo y quedarse en Jerusalén y en Israel a predicar el Evangelio. Dice, y de reyes, dice, fíjense, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes. Porque también vamos a ver en el libro de los Hechos cómo Pablo, pues al rey Agripa, a varios reyes de Roma y de otras partes, a gobernadores también, les llevó la palabra, les predicó la palabra. Solo vamos a ver en el libro de los Reyes, cuando Pablo lo apresaban y andaba de ciudad en ciudad, de rey en rey, siempre predicaba a los reyes en presencia de los fariseos. De reyes, y también lo voy a utilizar para ir a los hijos de Israel. Porque de igual manera Pablo, como lo vamos a ver, esta profecía se cumple porque cada que llegaba o Dios lo mandaba a alguna parte, a alguna ciudad, lo primerito que hacía Pablo era meterse a las sinagogas en donde estaban los judíos, en donde estaba el pueblo de Israel. Pablo nunca perdió oportunidad de primeramente dar el evangelio a los de su carne, a los de su familia, a los que venían de la simiente de Jacobo, de las 12 tribus, en carne hablando, y también a los gentiles. Dice, porque yo, y esta fue una orden del Señor, este fue un don que ya estaba profetizando Cristo Jesús. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora bien, bendito hermano y bendita hermana. Claro que algunos más, algunos menos. Pero Cristo Jesús fue muy claro cuando Él dijo, el que no padece juntamente conmigo no es digno de ir a la vida eterna. Bienaventurado el que padece juntamente conmigo, porque ese es el que va a ir a la vida eterna. Yo le hablaba la vez pasada de los padecimientos en este camino como cristiano. Primero, cuando yo fui llamado y la bendita palabra me enseñó todo lo que tenía yo que sacrificar, empecé a padecer
por las costumbres que tenía yo que dejar, familiares a veces, todo lo que me pedía mi Señor, que tenía yo que sacrificar, pues empecé a padecer, pero por el fuego del Espíritu Santo me ayudó a ir dejando esas cosas y a golpear mi cuerpo. También empecé a padecer porque en el transcurso del discipulado, pues me empezaban a decir que regresara, que no fuera fanático, que estaba loco, que qué me había pasado, que cómo es que yo desechaba todo eso y lo tiraba a la basura. No entendían. Entonces empecé a perder familiares, amistades, empecé a perder mucha gente, y ese es el padecimiento como un discipulado. Ahora, una vez que uno alcanzó la estatura del varón perfecto y ya dejó el mundo y ya con el fuego de Dios quemamos Egipto, que ya no me llama la atención lo que Satanás me da y me deleito en este camino, que ya los que me atacaron, familia, ya los perdí, ya no me hacen caso, se dieron cuenta que no me pudieron. Ahora, el padecimiento que viene como ministro es el llorar por nuestros hijos, porque nosotros somos la esposa que llevamos el Evangelio, que engendramos hijo, y el sentir de Dios de perder hijos, de perder niños arrebatados por Satanás, muertos, y también la angustia de que puedan ser engañados cuando se ven en peligro y cuando nos atacan y cuando hay oposición y cuando se quieren llevar a las ovejas y hay gran persecución, como Pablo dijo, en desvelos, en naufragios, en desnudos, con hambre, y da testimonio de los padecimientos como un verdadero siervo. Pues estamos hablando del verdadero fruto que debe de tener un siervo. Porque recordemos, así como en las bendiciones, como también en lo que Dios nos profetiza, Dios en general es un Dios que reparte por igual. Claro, Pablo padeció más que yo, que muchos otros, pero todos, por estar en la cruz y por ser instrumentos de Cristo, vamos a padecer. Lo vemos con Pablo, con el mismo Pablo, persiguiendo a toda la iglesia, no a uno, sino a toda la iglesia, a quien encontrar en este camino. Entonces, ahí está la oposición, sigue estando la oposición el día de hoy, claro que sí, y si usted no la ha encontrado y dice, a mí me bendicen, es porque entonces no tiene el Espíritu Santo. Pero si usted tiene el Espíritu Santo y está predicando la cruz, y está usted en la cruz y está predicando la verdad, entonces, bíblicamente y proféticamente, usted va a tener oposición, usted va a tener persecución, a usted lo van a vituperar, a usted lo van a perseguir, usted va a padecer, ya sea por ser discípulo o también por llevar el Evangelio. Entonces, aquí ya está diciendo, pues le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo les mando un abrazo, el beso del óculo santo. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 24. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.